Del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches, mucha atención. En Mosquera, Cundinamarca, una fuga de gas cloro desató una emergencia. Más de 30 personas resultaron afectadas. Sí, señor, 3 de ellas permanecen en cuidados intensivos en diferentes hospitales del departamento. Geraldine Rosso, ¿qué fue lo que pasó? Tiene todos los detalles. Adelante. Así es, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Justamente estamos acá desde el Hospital María Auxiliadora en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde fueron remitidos 22 personas luego de haber inhalado gas de cloro. Esto en la zona industrial de Mosquera. Otras 3 personas adicionales a estas 22 fueron remitidas de emergencia al Hospital San Rafael en Facatativá. Sin embargo, el restante de las personas afectadas por haber inhalado este gas también fueron atendidas, pero algunas de ellas ya fueron de alta. De la zona fueron evacuadas 400 personas en total por las empresas que quedaban al lado de la empresa donde se generó esta grave afectación. En la siguiente nota les contamos todos los detalles. La intoxicación masiva se presentó sobre las 10 de la mañana de este martes en el sector conocido como La Montana, zona industrial en Mosquera, Cundinamarca. Según el reporte de bomberos del municipio, una fuga de gas cloro fue la causa de la grave emergencia. 400 trabajadores del lugar fueron evacuados, mientras que 37 de ellos tuvieron que ser valorados de urgencia. Donde yo trabajo, pues estábamos trabajando normal y entonces sentimos un olor muy fuerte y entonces nos dio tos, nos ahogamos totalmente y nos trajeron con ambulancia acá al hospital. Bueno, yo me encontraba trabajando cuando me llaman compañeros de la empresa de mi mamá, que hay una fuga de un gas en una empresa cercana a donde ella trabaja, que se desmayó y sangró por boca y nariz. Varios de los afectados fueron dados de alta, sin embargo, 22 continúan en centros asistenciales, 5 de ellos en cuidados intermedios en el municipio de Mosquera, y en el Hospital San Rafael de Facatativá se encuentran 3 en estado crítico. Se les hizo manejo pues con oxígeno, corticoides, inhaloterapia. De momento hay 5 personas que aún se encuentran en observación médica, esperando por reportes de laboratorios un poco más especializados para poder tomar decisiones clínicas adecuadas con ellos. Según el informe oficial del Cuerpo de Bomberos, al llegar al lugar constataron una fuga activa proveniente de una botella y una nube de humo amarilla, sobre todo el sector donde se produjo la fuga. Encontramos personas hacia un lugar, las esquinas, hacia ciertos lugares donde buscaron cómo refugiarse y poder respirar. Encontramos personas en mal estado, vomitando, con dolor de cabeza, dolor en garganta, sin poder respirar. Según la Secretaría de Salud del municipio, la zona fue asegurada para evitar posibles nuevas intoxicaciones con el gas que quedó en el ambiente. Es un parque industrial, afortunadamente no hay vivienda cerca y se ordenó un aislamiento de alrededor de 500 metros a la redonda para evitar precisamente daños a la salud por las concentraciones de este gas. Las autoridades de salud y gestión del riesgo mantienen vigilancia médica y ambiental permanente en la zona industrial. Justamente el reporte entregado por parte del PMU en los últimos minutos señalan que para el día de mañana se reunirán entre las autoridades, Cuerpo de Bomberos, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y, por supuesto, entidad médica para hablar con la empresa en donde sucedió este grave incidente. Por el momento seguiremos al tanto de cómo se desarrolla esta información. Geraldine, gracias. Y un juez halló culpable a Diego Cadena de sobornar a Juan Guillermo Monsalve. El exabogado del expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria. Sin su presencia hoy, el juez tercero de Bogotá condenó a Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, a 7 años de cárcel. Pena que se impondrá luego de encontrarlo culpable por el delito de soborno en actuación penal por supuesta manipulación de testigos. Dentro del mismo caso, en el que también fue hallado culpable en otro juicio el exmandatario. La condena de primera instancia se da porque el juez encontró pruebas que demostrarían que Cadena presionó al principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, detenido en la cárcel Picota, a quien le pidió que cambiara su testimonio en favor del expresidente Uribe.
condenar a Diego Javier Cadena Ramírez como coautor penalmente responsable del delito de soborno en la actuación penal por los hechos que constan en la acusación relacionados con Juan Guillermo Monsalve Pineda e imponer la pena principal de 84 meses de prisión. El juez determinó absolver a Cadena por los delitos de soborno y fraude procesal en el caso del detenido Carlos Enrique Vélez, quien también denunció presiones del abogado. Por mediar duda razonable respecto de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal por los hechos que constan en la acusación relacionados con Carlos Enrique Vélez Ramírez II. Cadena, por orden del juez, debe ser privado de la libertad en la modalidad de casa por cárcel, pero esta solo se cumplirá cuando quede el fallo ejecutoriado. Conceder a Diego Javier Cadena Ramírez la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38 del Código Penal en los términos señalados. Entre las pruebas estudiadas por el juez está la grabación hecha por Monsalve con un reloj espía. El juez concluyó que Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos como el del ingreso a la JEP si cambiaba su testimonio. La Fiscalía apeló el fallo al estar en desacuerdo con la decisión de absolver a Cadena por uno de los delitos, por lo que la condena y la absolución serán estudiadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por estos mismos hechos, el expresidente Álvaro Uribe, vinculado en este caso, fue condenado. El exconcejal de Arauca, Luis Ascanio Naranjo, fue víctima de un nuevo atentado contra su vida cuando hacía proselitismo político en Saravena, Arauca. El líder del Centro Democrático, que ha sido blanco de cuatro ataques, responsabilizó al ELN del atentado. Así quedaron las dos camionetas en las que se movilizaba el exconcejal de Arauca, Luis Naranjo, quien sobre las 10:15 de la mañana fue atacado por más de una docena de hombres armados que con fusil lo abordaron en un barrio de Saravena. Acababa de llegar a esta vivienda ubicada en el barrio Cofabi. No tenía más de 3-4 minutos, me estaba tomando un vaso con limonada. Cuando empezaron los disparos, nos bloquearon sujetos de civil enchalecados, enfusilados, más o menos, pongo yo, 10-12 sujetos. Nos cierran, nos empiezan a disparar más o menos 3-4 minutos. El esquema de seguridad, gracias a Dios, reaccionó, se enfrentó con los bandidos. Lograron sacarme de ahí. Los vehículos quedaron totalmente inservibles. Al mostrar su chaleco antibalas, Luis dijo que uno de los impactos de fusil atravesó el proveedor de una de sus armas personales. Pues precisamente cargamos nosotros mis armas de uso personal. Ese es uno de los impactos que pega, como puede ver. Es uno de los impactos que pega en el proveedor del arma. En ese momento hay unos muchachos que también están impactados en los chalecos balísticos. Entonces es una situación difícil de describir porque fue muchísimo fuego. El exconcejal de Arauca señala al ELN como responsable de este nuevo atentado. La Domingo Leín Sáenz y la Ernesto Che Guevara que hacen presencia fuerte aquí en el municipio. Entonces, es delicado porque es que ya se le ha oficiado, y no he sido yo, las mismas entidades, tanto policiales y han notificado a la Unidad Nacional de Protección del riesgo que se tiene. Este es el cuarto atentado que sufre este dirigente del Centro Democrático en Arauca. Ya este es la cuarta vez que el ELN atenta contra mi vida. La última fue el 31 de diciembre de 2023, donde caí en un retén de esos bandidos ahí en Caranal, jurisdicción del municipio de Fortul. El esquema a mí no se ha aumentado. Yo tengo el mismo esquema de seguridad desde hace ya cerca de 2 años y medio. 2 escoltas de este exconcejal del Centro Democrático fueron impactados por los guerrilleros. Más de 24 horas atascados completan cientos de personas en el sector de Yomasa por cuenta de un nuevo bloqueo de transportadores en la vía al llano. Tatiana Sanabria, ¿se sabe de algún acuerdo para levantar el bloqueo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira, hace pocos minutos la ministra de Transporte informó que se llegó a un acuerdo con las personas que estaban en el sector de Guayabetal realizando esta manifestación que afectó todo el corredor. Sin embargo, a esta hora nos encontramos en el punto del Ubal, donde persiste la presencia de cientos de vehículos de carga pesada y pues sus conductores efectivamente que se vieron afectados por cuenta de estos bloqueos. Aún no hay una hora estimada para restablecer de forma total el paso. Lo que ellos piden es que sea lo más pronto posible. Hablamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Filas interminables de camiones, furgones, mulas y vehículos particulares son hoy el panorama en la vía al llano.
Desde el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, de los 3 carriles, 2 permanecen completamente bloqueados luego que decenas de vehículos quedaran atrapados en medio del bloqueo en la vía de Guayabetal, donde transportadores y camioneros mantienen su protesta en rechazo a los altos costos de peajes y deterioro de la carretera. ¿Hay paso hasta Lugal? ¿Hasta Lugal? Ah, bueno, ok. Algunos no les quedó mayor remedio que parquear su camión y quedarse aquí y dormir. Unos se quejan del clima, de la fuerte lluvia, pero otros de la seguridad. Porque ni para bañarse, ni para nada. Aquí esperando y estar pendiente de que no le roben a uno nada. ¿Y hubo acompañamiento de policía o algo anoche? No, nada, nosotros estamos solos a la deriva. Algunos conductores ya completan más de 24 horas detenidos en la vía, esperando una solución. Voy para Guazul Casanare, llegué anoche a las 8 de la noche. Y bueno, ¿y cómo hace para poder dormir aquí? ¿Cómo es el tema? No, pues a lo incómodo, mira. Ya, ¿qué más? El drama no solo lo viven los transportadores, los usuarios de transporte público también enfrentan incertidumbre y desgaste. ¿Están vendiendo pasajes? No, señora. ¿Nadita, ningún destino? Señora. ¿Y tienen previsto a qué horas empezar a vender o no? No hay ni idea hasta que levanten el paro. Estamos en uno de los puntos donde se despachan buses con destino a los Llanos Orientales. Algunas personas quedaron atrapadas en el lugar a la espera de la reapertura de la vía. Incluso no descartan pasar la noche aquí. Es que ahí no están vendiendo etiquetas, no están vendiendo nada. Yo venía desde el terminal y entonces simplemente cuando los carros se pararon ahí dijimos, miércoles, ¿y ahora qué? Dijo, qué pena, nos toca parar porque esto está delicado, aquello, lo demás, aquí tengan su platica, les devolvemos el pasaje. Nos devolvieron los pasajes y aquí estamos, esperando. En el lugar y en medio de los bloqueos hay adultos mayores y familias enteras con maletas a cuestas. Este es el panorama en una vía que habitualmente conecta a cientos de viajeros y transportadores con los Llanos Orientales. Hoy se ha convertido en escenario de espera e incertidumbre. Mientras el bloqueo se mantiene, cada hora que pasa se suma el drama de quienes entre la esperanza y el cansancio solo quieren llegar a su destino. El Banco de la República decidió cancelar la línea de crédito que Colombia tenía con el Fondo Monetario Internacional. Su junta también mantuvo las actuales tasas de interés. En la Junta del Banco de la República no solo se habló de tasas de referencia que no tuvieron variación. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9.25%. También se aprobó que Colombia ya no acceda a la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional adquirida desde la pandemia. Es un crédito de corto plazo que no tiene tasas excepcionalmente convenientes y que implicaba un esfuerzo de caja muy grande de parte del gobierno. No había ninguna perspectiva de utilizar nuevamente esa línea de crédito flexible y en ese sentido, ante la pregunta de las implicaciones de su cancelación, no altera para nada la perspectiva de financiamiento del país o del gobierno o de la nación. Esta decisión se da luego que el Fondo Monetario Internacional advirtiera en ese documento que el gobierno no ha tomado buenas decisiones en materia macroeconómica, lo que podría afectar el financiamiento. En ese escenario, el ministro de Hacienda explicó cómo abordará las reuniones sobre el endeudamiento en Estados Unidos, luego que él renunciara a su visa. El 13 de octubre vamos a evaluar quién participa de parte del gobierno y del ministerio en esta reunión. Tener delegados allá no es un problema mayor. Decisión que no convence a expertos porque dicen que son decisiones que debe liderar el ministro como jefe de la cartera de las finanzas. Una cosa es que los equipos técnicos puedan acudir previamente bajo ciertas condiciones para ir afinando las decisiones que se van a tomar, pero luego el jefe de la cartera es absolutamente fundamental para poder tomar ya
esas decisiones en materia de financiamiento. El ministro reiteró que renunció a la visa en apoyo al presidente Petro y como un mensaje político. Buenas noches. Bajó nuevamente el desempleo en Colombia. El DANE informó que la tasa de desempleo en agosto pasó del 9,7 al 8,6%. Y esta es la cifra más baja para un mes de agosto desde el año 2001. En más información, a partir de la medianoche cae la tasa de usura en nuestro país, importante para quienes hacen compras con su tarjeta de crédito. La Superintendencia Financiera reportó que la nueva tasa de usura será del 24,36% efectivo anual. En más noticias, durante agosto crecieron los taladros que son utilizados por la industria de los hidrocarburos. En ese momento había 112 unidades activas con un incremento del 3,7%, dato reportado por Campetrol. Subió el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.923 pesos con 55 centavos. Cayó el petróleo de referencia Brent, se acerca a los $66 por barril. Y subió el café, precio de referencia para mañana, 2.889.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y un juez de Quibdó, Chocó, embargó 3 cuentas bancarias del Ejército por incumplimiento de una sentencia a favor de víctimas de desplazamiento que demandaron al Ministerio de Defensa. Tras una solicitud, las cuentas fueron desbloqueadas hoy. 764 habitantes del corregimiento San Rafael de Negua en Chocó demandaron al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional tras una intervención de las tropas en julio de 2022, en el que, según las víctimas, dispararon a la población civil, causando la muerte de 2 personas y el desplazamiento de otros habitantes del lugar. El juez declaró a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército responsables de los perjuicios a esta comunidad y ordenó el pago de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada una de las víctimas por daño moral, un poco más de 50.000 millones de pesos en total. Ante el incumplimiento de la reparación, el juez tercero administrativo de Quibdó embargó 3 cuentas bancarias del Ejército, donde están depositados los dineros para salarios y alimentación de oficiales, suboficiales y soldados de la Brigada 15 que opera en la zona. Pese al embargo, fuentes militares aseguran que los salarios de los militares se giraron, pero una parte de los recursos destinados a la alimentación y servicios logísticos quedaron bloqueados. En varias ocasiones el ministerio solicitó el desembargo, pero este 30 de septiembre el juzgado recibió una nueva solicitud para levantar el embargo. Curiosamente llegó por parte del abogado de las víctimas y en esta ocasión el juez aceptó la solicitud en cuestión de horas. Se desconoce si el Estado pagó lo ordenado por el juez o si hubo algún acuerdo con la comunidad. Debido al desembargo, el Ejército desistió de emitir un pronunciamiento oficial. Don Javier, buenas noches y gracias. Y en Galera, Sucre, hay una escuela que lleva cerca de 18 años trabajando en la promoción cultural, especialmente la música que interpretan los gaiteros. Yo soy Amparo Jiménez y esta es mi historia. Tuve la oportunidad en el año 2006 de ser la presidenta del Festival Folclórico de la Algarroba. En el año 2007 comencé con chicos que estaban a mi alrededor. ¿Y quiénes eran esos chicos que estaban a mi alrededor? Pues los de la familia. Entonces la profe Amparo creó la escuela Son Jiménez con apenas 8 niños. Llevó a Galera sus primeros instrumentos desde ovejas en Sucre, tierra de gaitas y música folclórica. De esa manera he ido contribuyendo con diferentes jóvenes en su etapa de aprendizaje. Ya suma más de 450 estudiantes que han pasado por su conservatorio musical. Me ayuda a conocer más, a hacerme más orgullosa de mis raíces, de mi cultura galerana. Por su trabajo de promoción cultural, Amparo Jiménez es una colombiana que hace historia. Buenas noches, momento
del Código. Ya es confirmado, María Paz Gaviria, exdirectora de Arbo e hija del expresidente César Gaviria, aspirará al Senado de la República, pese a que todo estaba ya listo para arrancar su campaña como cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal. El cambio tomó por sorpresa a su papá, quien por estos días está dedicado a definir el orden de las listas. Aunque le pidieron que lo reconsiderara porque la Cámara es siempre un mejor arranque, hoy María Paz reiteró que va por el Senado. Su número en la lista es incierto porque el número 1 es intocable. Es para Lidio García, actual presidente del Senado y el senador más votado del partido. A propósito del Partido Liberal, hoy se dio este encuentro entre el candidato presidencial de ese partido, Mauricio Gómez Amín, y Vicky Dávila. El encuentro fue en el JW Marriott de Bogotá, donde por más de 3 horas hablaron muy ameno del país y, por supuesto, de la campaña. Ya les había contado que el papel de este liberal, con la bendición del expresidente Gaviria, es el de gran articulador entre el Partido Liberal, los precandidatos por firmas, como el exministro Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna, el grupo de los exgobernadores y los partidos políticos como la U y el Partido Conservador, para formar una gran coalición que se llamaría Mejor Juntos. Hoy le contó a Vicky Dávila en lo que vienen avanzando y la precandidata le dijo que lo ve con buenos ojos. De hecho, ella ha estado también en la cruzada de buscar la mayor unidad dentro de su sector, el de la derecha. Se reunió la semana pasada con el exministro Juan Carlos Pinzón, recordemos, con María Fernanda Cabal y el expresidente Uribe. Vamos a ver si en última se logra esa unidad. Y mañana a las 9 de la mañana será la posesión de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Y adivinen, no se posesionará ante el presidente Gustavo Petro, sino que se suma a la lista de integrantes del Alto Tribunal que optaron por alguna de las otras 2 opciones que les permite la ley. Camargo se posesionará ante sus compañeros de sala plena en el Palacio de Justicia, donde tendrá su silla y heredará la responsabilidad sobre la Sala Especial de Seguimiento en Salud, y donde cobrará gran relevancia su posición sobre proyectos fundamentales como la reforma pensional. Precisamente a puertas de su posesión, Camargo escribió esta columna en el diario El Tiempo, donde dijo: de mí pueden esperar 3 cosas fundamentales. La primera es independencia, porque el juez constitucional solo le rinde cuentas a la Constitución y al pueblo. La segunda es cercanía con la realidad nacional, porque una corte que se aleja de la vida de la gente pierde legitimidad. La tercera, escribió Camargo, es sensibilidad humana, porque detrás de cada expediente hay un rostro que espera justicia. Desde la Corte nos cuentan que Camargo va a mantener a casi todo el personal del despacho que heredó de José Fernando Reyes, magistrados auxiliares y personal administrativo, ya que son personas con una amplia experiencia en la Corte Constitucional. Hasta aquí el Código Caracol, los espero mañana con más. Feliz noche. Tanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Esta noche nuestro segundo nominado en la categoría de tecnología. Él es Junior Godoy, un joven que a través de herramientas tecnológicas capacita a las personas de al menos 4 comunas de Cali para que puedan acceder a las pruebas del ICFES. Bueno, estamos en la Comuna 15, en el oriente de Santiago de Cali, donde nosotros denominamos la importancia de ser el polo de desarrollo para Cali. Para una persona de este sector, tener un buen IFES es la oportunidad de llegar y de creer en sus sueños a través de la educación superior. Mi nombre es Junior Steven Godoy Betancourt y con la iniciativa Misión IFES trabajamos para que más personas puedan acceder a esas herramientas tecnológicas para presentar las pruebas de estado. Primero, realizamos una jornada de inscripción en los territorios más apartados. Llevamos varios dispositivos tecnológicos como computadores, tablets, para hacerle la inscripción en línea a las personas. Esto porque hay mucha falencia en la inscripción de las personas, no conocen la plataforma. Luego hacemos un seguimiento y lo enviamos a un programa de la Fundación para el Naciente que se llama Vamos a la U, para que arranque su carrera universitaria. La iniciativa Misión IFES lleva alrededor de 10 años y hemos impactado alrededor de 500 personas en el sector de Cali. Inicialmente la Fundación tiene un convenio con la biblioteca, le prestamos los espacios para prepararlos al pre-IFES para entrar a la Universidad del Valle. Nos llena de mucha satisfacción porque es un proyecto o una iniciativa visible, un proyecto que conecta con la comunidad y que sabemos que es una necesidad sentida, que estamos aportando al cambio real de esta ciudad, de esta amada Cali.
Hola, en Noticias del Mundo, atención que son 26 los muertos y 146 los heridos que deja hasta el momento un terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el centro de Filipinas y desató la alerta por tsunami. Este es el momento en que el campanario de la parroquia de San Pedro y San Pablo en la isla de Bantayan se derrumba por el sismo. Los reportes indican que derribó o dañó al menos 22 edificios. La agencia sismológica informó de una serie de réplicas de 5, 5.1 y 3.8 de magnitud. En medio de la guerra en Gaza, Hamás inició consultas para responder al plan de paz propuesto por el presidente Trump y que ya aceptó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump dio un ultimátum al grupo islamista, dio un plazo y advirtió que si no firman, enfrentarán el infierno. Vamos a darles 3 o 4 días. Todos los países árabes están a bordo, los países musulmanes están a bordo, Israel está a bordo. Solo estamos esperando por Hamás si Hamás aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final muy triste. El documento que contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza, ha tenido el visto bueno de gran parte de la comunidad internacional. Y las opiniones de este plan están divididas de lado y lado. Este plan favorece a Trump e Israel, tiene intereses en Gaza y quieren acabar con ella como sea. Hay gas en Gaza. Quieren convertir a Gaza en centros turísticos para Trump. El pueblo palestino no aceptará un nuevo mandato, no aceptará renunciar a sus derechos ni al derecho internacional. Rechazamos este plan. Creo que pase lo que pase, es absolutamente necesario poner fin a la guerra y traer a los rehenes a casa. Entre tanto, la Casa Blanca publicó la foto del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, disculpándose con el primer ministro de Qatar por el ataque en su territorio, en medio de la reunión que sostuvo con el presidente Donald Trump. La Casa Blanca anunció su siguiente paso en su operación contra el narcotráfico. Su despliegue, según el presidente Trump, ahora será en terreno, posiblemente en Venezuela. En medio de reportes que indican que Estados Unidos se está preparando para lanzar ataques contra carteles en suelo venezolano, el presidente Donald Trump asoma lo que podría ser un escalamiento en su ofensiva militar. No tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía marítima, porque los ataques fueron letales. Y ahora estamos viendo a los carteles. Vamos a mirar muy seriamente a los carteles que vienen por tierra. La declaración se da tras bombardear 3 embarcaciones señaladas de transportar drogas y en total dejar 17 muertos. Si bien la presión se mantiene, hay un tercer país que está mediando. Nuestro canal de comunicación ha sido utilizado por Estados Unidos y Venezuela en varias ocasiones y continuamos con ese canal de comunicaciones. Hace unos días, en diálogo con Noticias Caracol, Mayet Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, aseguró que su país es el único que mantiene un canal diplomático entre Estados Unidos y Venezuela. Te puedo decir ahora mismo que el canal de comunicación está produciendo lo que debe producir, que es una línea abierta para traer y discutir ideas que puedan desescalar. Entre tanto, en Venezuela, Nicolás Maduro inició consultas del decreto de conmoción exterior, que le permite suspender garantías constitucionales, cerrar fronteras y tomar control de servicios e industrias si se presenta una intervención militar. Maduro ya firmó el decreto. En Estados Unidos fracasó la última votación en el Senado para evitar una parálisis presupuestal. Los senadores no alcanzaron un acuerdo para prolongar la financiación del gobierno federal, por lo que a partir de la medianoche una parte de las agencias del Estado quedarán paralizadas. El shutdown supone el cese de labores para 750,000 funcionarios hasta que haya acuerdo. En una pequeña isla rusa, una estación de investigación polar abandonada se convirtió en hogar de unos hermosos, imponentes y bellísimos huéspedes. Mírenlos ustedes. Imágenes captadas con un dron dejaron en evidencia a los nuevos huéspedes de la vieja estación de investigación de Kolyuchin. Se trata de una adorable familia de osos polares, una especie que enfrenta un futuro sombrío por cuenta del cambio climático y la pérdida de sus hábitats. Es una especie en estado vulnerable. El hombre detrás de esas imágenes es Vadim Makarov, un bloguero de viajes que logró captar cómo deambulaban dentro y fuera de las edificaciones bajo el sol ártico de finales de verano. Cuando el dron se acercaba a los animales, estos intentaban atraparlo, mientras otros curiosos se asomaban por las ventanas para observar el objeto.
Al parecer, la manada habría decidido pasar el verano en un lugar cómodo, lejos del viento y bajo un refugio. ¿Qué tal el refugio? Además están en estado vulnerable los osos polares. Los osos polares. Con osos polares terminamos las noticias. Vamos a las 11:30 de la noche en última edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor, eso es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.